Muchas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y efectivamente, pues que ojalá y sea un gran cierre de año para todas y para todos. A quienes nos siguen a través de sus redes sociales, también muchísimas gracias por estar acompañándonos en este cierre de año, en este primer año de las contramañaneras. Bienvenidos esta mañana. Los mexicanos arrancaremos con la peor cuesta de enero de los últimos años. Este gobierno iniciará el 1 de enero de 2022 con una brutal alza del IEPS a las gasolinas. Esta alza es del 7.36% y además de esta alza estaremos iniciando el año con una de las mayores inflaciones vividas en este país. Incluso estos niveles de inflación no se habían vivido sino en el siglo pasado, hablando específicamente de 1999. Tiene más de 20 años que una inflación de este nivel no habíamos tenido. Estamos frente a un brutal gasolinazo. El presidente López Obrador se comprometió en campaña, lo recordamos todos, a eliminar el impuesto especial a las gasolinas. Ya estamos a 3 años de su gobierno y López Obrador no ha cumplido, a pesar de que tiene la mayoría legislativa para hacerlo. Que quede bien claro, no ha querido bajar el precio de las gasolinas por eso, porque no ha querido, porque de hacerlo, puede hacerlo con la mayoría que tiene en el Congreso mexicano. En diciembre de 2018, cuando López Obrador tomó protesta, estábamos hablando de que el país costaba 19 pesos con 10 centavos más o menos la gasolina magna. 3 años después, en octubre, el precio estaba por ahí de 20 pesos 61 centavos. Y bueno, pues sin duda, ahora, si ustedes van a alguna gasolinería del centro de la Ciudad de México, se paga hasta 21 pesos con 19 centavos la regular y la premium 23 pesos con 59 centavos. El precio de las gasolinas evidentemente se forma por factores exógenos, por factores externos, pero también se forma por factores internos. ¿Cuáles son los exógenos? ¿Cuáles son los externos? Pues sin duda el precio internacional del petróleo. ¿Cuáles son los internos en donde el gobierno sí puede influir? Los impuestos. Hay elementos en los que este gobierno sin duda puede decidir y es el cobro de impuestos como el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios. No quiere hacerlo porque claramente tiene otras prioridades. Al aumentar la cuota del IEPS a las gasolinas, este gobierno del presidente López Obrador en automático está incrementando el precio de los combustibles a todos los consumidores en perjuicio de la economía familiar, de la economía del pueblo de México, haciendo más difícil la cuesta de enero en un escenario de inflación y lamentablemente de bajo crecimiento económico. No importa aquí si la gente tiene o no tiene un automóvil propio, porque el incremento de las gasolinas provoca pues una alza en los precios de los bienes y servicios. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué el gobierno de López Obrador se niega a disminuir o a eliminar el impuesto a las gasolinas, que incluso ha sido una propuesta nuestra? La respuesta, pues claramente es muy sencilla, porque quiere seguir cobrando más impuestos a la gente para concluir estas obras faraónicas que además son un retroceso, ¿no? Ya lo hemos dicho, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya, un aeropuerto que va a ser inservible para nuestro país. Con tal de materializar esas, digamos, esas obras, pues se le está dando en la torre a la economía familiar. El gobierno de este presidente, pues no quiere bajar los precios de las gasolinas, porque, pues sin duda, sin esos ingresos, no podría concluir sus caprichos faraónicos. Y bueno, si de caprichos hablamos, tenemos que tocar el tema de la revocación de mandato y de la irresponsabilidad de algunos actores de Morena que siguen obsesionados con quedar bien con López Obrador, pero no quedar bien con el pueblo de México y con las instituciones que nos hemos dado. El pasado 17 de diciembre, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo para posponer temporalmente, se dijo claramente temporalmente, la revocación de mandato. Por algo muy elemental, no hay recursos, no hay dinero para hacer lo que los legisladores del régimen de Morena
aprobaron, porque además, bueno, pues recortaron el presupuesto del INE. Por ello, pues es absolutamente irresponsable la actitud del presidente de la Cámara de Diputados, que amedrenta por la vía penal a los consejeros del INE. Es una brutal subordinación al presidente de la República que no debemos pasar por alto. Este presidente de la Cámara de Diputados es otro morenista de Veracruz que es altamente autoritario. Igual que el gobernador, es ahora el presidente de la Cámara de Diputados. A las personas que no piensan como ellos los quieren meter a la cárcel, al puro estilo de la política rancia, al puro estilo corrupto, represor. Muy lamentable porque los dos ejemplos que tenemos de morenistas en Veracruz simple y sencillamente nos recuerdan al pasado, nos recuerdan eso que tanto critican y hoy son peor aún. Vamos a sus preguntas.